para el primero de la media, que justamente eh, tratamos de usar este enfoque del que aquí estamos hablando. Bueno, primeramente hay que considerar que cuando surgió la educación formal, em, la obligatoriedad de la enseñanza que se fue masificando en todo el mundo a partir del siglo XIX, aparece una concepción de que la escuela aparece como una continuación de las políticas del Estado con respecto a crear un sentimiento de identidad nacional y que entonces en ese contexto se enseña a los estudiantes con respecto a las ciencias sociales, digamos que en general más bien la historia y la geografía, de que forman parte de un Estado-nación. Entonces aparece un sentimiento nacionalista donde generalmente se presenta en los textos escolares y también los docentes en su práctica una concepción en la cual se le presenta a los estudiantes de que ellos forman parte de un país que es superior a los otros. O sea, se fomenta una visión nacionalista. Esta visión nacionalista generalmente llega a ser chauvinista, o sea, que chauvinista en el sentido de como un fanatismo con respecto al nacionalismo, y se da en contextos diferentes en todo el mundo, pero teniendo como punto común esto de mostrarse superior a los otros, y que se da, por ejemplo, en el contexto del colonialismo, donde todavía existía en el siglo XIX y hasta hace poco en algunos lugares, eh, potencias coloniales, sobre todo europeas, donde le enseñaban a sus estudiantes que ellos eran superiores a quienes ellos colonizaban. Y este mismo tipo de enseñanza daban a los estudiantes que estaban en sus colegios o escuelas en las colonias, que ellos eran superiores a los de las metrópolis. Entonces, eh, acá vemos, por ejemplo, esta imagen de la derecha, que es de una publicación francesa de comienzo del siglo XX, donde se ve como algo normal esto que seguramente ya varios de ustedes habrán visto en dibujos animados o fotos, que es como los europeos, o sea, los franceses en este caso, eran transportados por los negros africanos como, como una carga para que ellos no caminen. Esto, por ejemplo, era mostrado como algo normal. Acá tenemos justamente, tomando en cuenta este ejemplo del colonialismo, las tapas de dos libros que eran usados como libros de texto en la enseñanza en Francia en el año 1900. Entonces, a través de estos libros, por ejemplo, se presenta de que Francia, que en aquel entonces, en 1900, tenía presencia en África, en América, que todavía continúa teniendo acá Guyana Francesa, en Asia tenía aquella que en aquel entonces le llamaban Indochina, que era eh, Vietnam, Camboya, y bueno, estaba en todo el mundo Francia, entonces mostraba en sus libros escolares de que Francia era un gran país y que estaba teniendo una labor civilizadora con los países que colonizaba. Eso se le enseñaba a los chicos. En esta imagen de la derecha se ve a la personificación esta de Francia, que es Mariam, que normalmente se le presentaba en Francia como la que representaba los ideales de libertad, igualdad, fraternidad. Y ahí se ve que tiene un escudo donde a los colonizados le ofrece otras cosas, que es progreso, civilización y comercio. O sea que Francia le estaba dando eso a los colonizados. Acá tenemos un texto que es de España de 1943, que es un manual de primer grado, que sería para aprender a leer. Y el libro se llama luego Yo soy español. Y bueno, acá se ve justamente un texto bastante nacionalista,
donde dice: soy español, y los millones de hombres que murieron por España y por la fe de Jesucristo, y los que hicieron las catedrales y los castillos, y los que descubrieron América, son mis abuelos. Y las manos que hicieron la dama de Elche, que era una escultura, y las que pintaron los cuadros más hermosos del mundo, y las que escribieron los versos más lindos y los libros más sabios, se han hecho en tierra de España. España es la misma ahora que antes y será la misma siempre. España es eterna y yo soy una parte de España. España necesita que yo sea buen cristiano, que yo trabaje, que yo estudie, que yo quiera a todos los españoles como se quiere a los hermanos. Y si España necesita de mi vida, tengo que darle. Entonces, eso se enseñaba en la España de Franco en 1943. Y bueno, ahí se ve justamente también unas imágenes alegóricas ahí de un niño que está haciendo una señal de respeto a unos símbolos de España. Y en el caso de Paraguay, nosotros tuvimos una ley, un decreto de 1942 que estipulaba que los docentes, o sea, los maestros en su práctica docente tenían que infundir un sentimiento nacionalista. Este fue un decreto de 1942, 11.089, Reglamento de Enseñanza Secundaria, que fue hecho por Higinio Morínigo. Entonces, por ejemplo, se daba sanciones a los docentes que no enseñen con un enfoque nacionalista o que cuestionen sentimientos nacionalistas. Entonces se lee en este documento, en el artículo 19, si un profesor predicase en su enseñanza ideas o doctrinas perniciosas o que atentaren contra la orientación nacionalista que debe ser observada en todo establecimiento educacional, será suspendido. En caso de reincidencia, el director hará la denuncia del caso a fin de aplicarse la pena que corresponda. Este decreto entonces fue derogado recién en el año 2003. Aquí tenemos a la derecha una página del libro de lectura de primer grado, Semillita, que los que tenemos un poco más de edad llegamos a usar esto para aprender a leer. Y bueno, hay una página que está dedicada a la bandera, que dice: mi bandera. Esta es mi bandera. Mi bandera es bonita. Amo a mi bandera. Los niños aman a su bandera. Entonces, como vemos en todos estos ejemplos, tanto en la Francia imperial, colonialista, la España de Franco y Paraguay, del libro Semillita. Este libro Semillita comenzó a usarse en el año 1970. Se ensalzan estos sentimientos nacionalistas. Esta perspectiva fue cambiando con el tiempo y aproximadamente desde los años 90, pero de forma más decidida hacia el año 2000 aproximadamente, organismos internacionales como la ONU y en particular la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, comenzaron a cambiar esta perspectiva y comenzaron a decir, a proponer que habría que, habría que enseñar con una perspectiva en la cual se le enseña a los estudiantes a ser ciudadanos del mundo. Entonces, este tipo de perspectiva lo que busca es que haya un respeto hacia diferentes grupos, hacia la diversidad cultural y que las personas tengan un sentido de pertenencia a la humanidad y formar a ciudadanos globales. Buscar que haya un mundo más tolerante e inclusivo y que los estudiantes comiencen a darse cuenta de que existen problemáticas que son globales y que requieren también enfoques globales y que en todo el mundo pasa más o menos el mismo tipo de cosas, tienen los mismos tipos de situaciones que requieren diferentes, o sea, políticas semejantes.
Entonces, este tipo de perspectiva abarca una perspectiva, una dimensión local, nacional y mundial. Y se busca que los estudiantes reconozcan y aprecien la diferencia y las identidades múltiples, como existen diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes religiones, y se busca que tengan empatía por el prójimo y interés por lo diferente. Entonces, este tipo de perspectiva, de alguna manera también a nosotros nos toca a partir de la reforma educativa. Y bueno, estamos en eso actualmente. Entonces ahora en un segundo momento vamos a hablar un poco de la relación que existe entre lo conceptual, lo local y lo global, justamente tomando en cuenta esta visión de enseñar para la ciudadanía mundial. Eh, en ciencias sociales tenemos que tomar en cuenta que existen obviamente conceptos con los cuales nosotros como docentes trabajamos, que enseñamos, y que existen en realidades locales y globales. Entonces, en primer lugar, hay que considerar que cuando hablamos de conceptos, de cualquiera de los temas que nosotros tocamos, tenemos que tratar de que lo conceptual siempre aterrice en casos concretos. Porque hay una cosa que conversando un poco con docentes me decían y que es que muchas veces ellos cuentan con materiales donde se presentan los temas de una forma solamente conceptual, sin contexto. O sea, se habla de un tema X, se presentan definiciones y que eso de repente a ellos les cuesta usar, aunque a veces usan, porque quedan como algo muy abstracto y difícil de entender por los estudiantes. Entonces, justamente por eso es que siempre tenemos que hacer el esfuerzo de que lo que nosotros presentamos aterrice en ejemplos concretos. Bueno, hay una cosa también que es que eh, muchas veces sucede que así como se suele presentar temas muy conceptuales o solamente definiciones, en ocasiones se presentan materiales y también en la práctica docente donde se habla solamente de realidades de otros lugares. Y que eso también, conversando un poco con docentes, me dijeron que eso es una cosa que les dificulta un poco su práctica, porque, bueno, en primer lugar, los estudiantes ven como si fuese que es algo distante, algo que no tiene que ver con su realidad, y les cuesta conectar con sus propias vidas, con sus propias vivencias. Entonces también eso les lleva a un desinterés en el tema. Entonces por eso es que siempre tenemos que tratar de aterrizar los temas que tocamos, por más que hay veces que son explícitamente de otros lados, pero tratar de ver la conexión con los temas que los estudiantes están viviendo y que ellos conocen. Bueno, acá vemos, por ejemplo, una imagen que es de unas casas de Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo. Y bueno, simplemente para ilustrar y bueno, de repente, tal vez si se habla de algún tema como, por ejemplo, como los diferentes estados nacionales fueron ocupando su territorio, tal vez se puede hablar un poco del Chaco Central y hablar un poco de Mariscal Estigarribia. De ser posible, presentar las tres dimensiones, o sea, lo conceptual, lo local y lo regional. Buscar que haya un equilibrio entre los tres elementos. Lo conceptual, obviamente, para comprender el tema de que se está tratando. Lo local, para analizar y partir desde la propia experiencia de los estudiantes. Y lo global o lo regional también, para ver cómo hay situaciones semejantes en diferentes lugares. Bueno, acá tenemos unas fotos de la favela de Rocinha en Río de Janeiro.
y de la Chacarita en Asunción. Entonces, por ejemplo, si se habla de procesos de urbanización, cómo se han dado fenómenos de segregación socioespacial en diferentes lugares, tal vez si se habla de ese tipo de cosas, se puede tratar de ver cómo este tipo de cosas se dio en Europa, en otros continentes, en Brasil, en Paraguay. Tratar de ver eso y de repente ver también con conceptos relacionados como segregación socioespacial, lo que son los guetos y ese tipo de cosas. Y bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco de esta experiencia del libro de antropología social que hicimos con Santillana y que justamente tratamos de conjugar estos elementos de lo que estuvimos hablando, de que haya un equilibrio entre lo conceptual, lo local y lo global, entre otras cosas. O sea, primeramente tratamos de partir del contenido y las competencias del programa del MEC para antropología social del primero. Y una cosa que me di cuenta conversando un poco con los docentes que ya mencioné, es que los docentes decían, algunos docentes con los que conversé, que ellos accedían a materiales o que buscaban en internet o por otras fuentes que muchas veces les costaba tener información sobre algunos de los temas que trataban sobre Paraguay. Entonces, eso hacía que para los estudiantes sea como algo lejano, distante, y que no se sentían cómodos con ciertos temas en el desarrollo de las clases. Entonces, introdujimos una sección para cada uno de los temas que se llama En el Paraguay, que es el tema que se está tratando y cómo eso se dio en Paraguay. Tratamos también siempre de usar temas de actualidad, de interés de los adolescentes, porque este libro se usa en primero de la media, o sea, con chicos de 16, 17 años. Y mostrar también un poco que la antropología no trata solamente de pueblos indígenas y buscamos que esté todo aquello que los docentes necesitan para desarrollar sus clases. Acá entonces vemos un poco el índice. En total hay 29 temas. Y bueno, para dar un poco unos ejemplos, por decir, ahí en el primer tema, donde está el concepto de antropología, un poquito de historia, un poquito de qué se trata, de qué tipo de cosas hacen los antropólogos hoy en día, hay un apartado que se llama la antropología en el Paraguay, donde habla de los antropólogos extranjeros y los antropólogos paraguayos. Acá en la unidad 2, por ejemplo, tenemos un tema que es sobre antropología económica, que sería forma de integración de la economía, donde están los clásicos puntos que suele tocar la antropología económica, la reciprocidad, redistribución, mercado, y aparece un tema de Paraguay que es la Organización Económica Guaraní del siglo XVI. En la unidad 3, por ejemplo, tenemos un tema que es sobre saberes populares. Y bueno, ahí se habla un poco de los conocimientos tradicionales, cosas así. Y con respecto al tema de Paraguay, hay un tema sobre la medicina popular paraguaya. Y así, entonces, cada uno de los temas tiene un tema sobre Paraguay. Em, cuando tocamos el tema de la realidad paraguaya, en cualquiera de los aspectos que tiene la realidad paraguaya, tenemos que partir de la base de que la realidad es compleja y diversa. O sea, el Paraguay es un país que está conformado por una sociedad compleja, donde existe una diversidad de grupos sociales, donde cada tema tiene diferentes aristas, donde existen varias situaciones, donde existe una dimensión histórica. Entonces, eso siempre tenemos que considerar, ya que muchas veces existe
una visión un poco simplista de que los paraguayos somos así o asá, pero entre los paraguayos tenemos, por citar nomás algunos ejemplos, tenemos, con respecto a la religión, tenemos una población mayoritaria católica, tenemos un grupo de personas protestantes que cada vez está creciendo más en número, tenemos población menonita, sobre todo en el Chaco Central, donde existe gente que vino de otros lados con esta religión, existen judíos, pero eh, estos diferentes grupos son también paraguayos y se sienten también paraguayos y eh, a pesar de que a veces hay gente que no les considera como paraguayos. Esto suele pasar, por ejemplo, con los menonitas o con los judíos y también con los de las iglesias ortodoxas, estos que están hacia Itapúa sobre todo, que muchas veces los paraguayos la gente le ve como gringos. Pero bueno, entonces eh, siempre tenemos que tratar como docentes mostrar de que la realidad paraguaya es compleja, no es una sola. Acá hay un texto que está en este libro también que habla un poco de eso. Existe una cultura paraguaya. Bueno, comienza hablando de esta cuestión de más paraguayo que la mandioca y termina diciendo que si bien hay algunos elementos en común que tenemos muchos paraguayos, no todos los paraguayos somos idénticos, sino que existe una diversidad de prácticas y de formas de ser paraguayos. Entonces, aquí mostrando un poco esto que estamos hablando del balance entre lo conceptual, lo global y lo local. Nosotros seguimos mayormente este esquema. Primeramente, digamos, los conceptos relacionados para luego ir a ejemplos globales o más generales, para luego ir a el caso de Paraguay. Entonces, acá, por ejemplo, en este tema, comenzamos definiendo lo que es religiosidad popular y sus características, eh, leyendo un poquitito. Bueno, la religiosidad popular es la manera como el pueblo vive la religión. Esta se transmite en el ámbito familiar y de las comunidades locales y se manifiesta en el espacio doméstico o en expresiones colectivas. Entonces aquí comienza a definir lo que es religiosidad popular, que se contrapone a la religiosidad oficial, se cuenta un poco sus principales características, se pasa a, a mencionar lo que es la religiosidad popular en las grandes religiones, en las religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el Corán, los musulmanes. Se habla un poco de lo que son las fiestas populares, entre lo sagrado y lo profano, justamente este aspecto que habíamos mencionado de la festividad de Cacupé, el origen de las fiestas patronales en España, que es lo que llegó aquí a Paraguay, y de ahí pasamos a la religiosidad popular paraguaya, donde mencionamos algunos aspectos de la religiosidad popular paraguaya. Entre ellos se menciona que existe una práctica de una religiosidad doméstica, digamos, que la gente tiene de repente nichos en su hogar donde reza a la Virgen o a santos, y que eso se da también en ciertos espacios públicos. Aquí, por ejemplo, se ve una foto que está ahí en el margen inferior izquierdo, que es de una Virgen de Cacupé, que está frente al supermercado Luisito en Asunción, el supermercado que está sobre Félix Bogado. Entonces, ahí, por ejemplo, la gente que va al súper o los propios empleados le rezan a la Virgen de Cacupé. Eso, por ejemplo, como una manifestación de la religiosidad popular paraguaya. Y acá entonces, un ejemplo de un recurso pedagógico que se puede usar independientemente del material que uno cuente, que seguramente varios de los docentes están usando y que después podemos comentar y conversar un poco sobre eso,
que es usar recortes de artículos, recortes de periódicos, fragmentos de materiales que se consiguen en Internet como disparadores para realizar actividades. Entonces, en un tema que uno está desarrollando, se puede usar este tipo de cosas que seguramente varios de ustedes estarán usando. Acá, por ejemplo, tenemos un artículo que está en Internet sobre la festividad de la Virgen de Cacupé del 8 de diciembre. Y en base a ese pequeño fragmento, entonces, aparecen ahí unas actividades. Y, por ejemplo, aparece entre una de ellas, dice, opina sobre algo de lo que dice el artículo, que dice, opina sobre la siguiente afirmación. La homilía del 8 de diciembre tiene un peso bastante considerable hasta el punto de ser capaz de influir en las decisiones de los ciudadanos. Entonces, esto como una actividad para usar en el aula, se le puede preguntar eso a los estudiantes y seguramente algunos se va a recordar de lo que fue la homilía del año anterior y qué tipo de repercusión tuvo o cosas por el estilo. Como otro recurso, podemos usar los estudios de caso. Digamos que en este libro de antropología social que hicimos con Santillana, cada uno de los temas que está en la sección en el Paraguay, se podría decir que es un estudio de caso en cierta forma. Entonces, un estudio de caso es presentar un caso en particular de los varios que existen y a partir de ese tema, de ese caso que se presenta, mostrar que existe un problema social que es relevante y mostrar el contexto en el cual ese tema se desarrolla. Entonces, a partir de ese caso, se puede reflexionar sobre los aspectos relacionados con el caso y, por un lado, se busca que los estudiantes conozcan, ¿verdad? Sobre eso, digamos que sería una competencia con respecto al conocimiento, pero también se estaría buscando una competencia con respecto a lo actitudinal, o sea, buscar un cambio de actitud hacia un fenómeno. Entonces, se pueden hacer actividades que puedan ser una resolución de problemas que, que plantea el tema. Y que eso también despierta el interés de los estudiantes y también busca que a partir de reflexionar sobre ese tipo de cosas en aula, se aprenda a respetar las diferentes opiniones que existen sobre el tema. Acá en el texto se presenta lo que es la subcultura de los metaleros en el Paraguay y se menciona un poquito la historia, cómo surgió en los años 80 y algunos aspectos sobre este tema. Incluso se habla de lo que le pasaba en los años 80 a los metaleros que tenían el pelo largo, que se le cortaba el pelo, la policía le agarraba y le podía cortar el cabello y se escapaban, se escondían de la policía. Y bueno, entonces lo que sí que este tema es un disparador para hablar un poco del tema de los estereotipos y los prejuicios. Que se habla un poco de los prejuicios y los estereotipos que hay gente que tiene con respecto a los metaleros, porque tiene el cabello largo y cosas por el estilo. Y bueno, entonces, ahí en la actividad que se ve en el ángulo inferior izquierdo, la actividad dice, reflexiona y comenta. ¿Qué opinas acerca de los estereotipos que existen sobre los metaleros? ¿Por qué hay gente que crea estereotipos sobre las personas que se ven diferentes? Los estereotipos que se tienen en cuanto a aquellos que lucen diferentes se ajustan a la realidad. Entonces, en este caso, este tema de los metaleros sirve un poco también para reflexionar sobre este tema de los estereotipos que existen sobre diferentes tipos de grupos, los prejuicios
y conversar un poco sobre eso, que son temas que a los adolescentes les suele interesar bastante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que como docentes también tenemos que tratar de problematizar los temas. O sea, hay muchas veces que los temas se presentan de una forma un poco simplista y también a veces que no se ajusta a la realidad. Se hacen generalizaciones así sobre ciertas cosas que de repente la realidad es más compleja. Entonces, siempre es interesante problematizar un poco esta visión. Y, por ejemplo, con respecto al tema de los indígenas en Paraguay, yo al menos cuando estudiaba en el colegio, se presentaba un poco el tema de los indígenas como algo del pasado o como que, eh, digamos que tienen culturas atrasadas, primitivas. E incluso eh, hoy en día hay mucha gente que tiene esa visión. Y entonces, acá, por ejemplo, en este caso, presentamos un poco algunos aspectos generales del tema. Hablamos un poco de la situación de los pueblos indígenas con respecto a la población paraguaya, de las causas de la desigualdad y la inequidad en las cuales ellos viven. Un poquitito acá la cuestión de que hay una voluntad de vivir según la tradición, pero que ya tienen que incorporar elementos del presente o modernos. Y también un poco acá esta cuestión de que en la actualidad existen indígenas rurales y urbanos, que este es todo un tema también que a mí me tocó investigar un poco y percibí que por parte de la población paraguaya existe una idea de que los indígenas tienen que vivir en el campo, en el monte, tienen que ser tradicionalistas y que si es que usan celulares o ropa moderna, como que ya no son más indígenas. Y bueno, este tipo de cosas, por ejemplo, justamente son cosas que hay que tratar, como la realidad es más compleja de la que de lo que nosotros muchas veces eh, presentamos o que nos dicen. Y como docentes tenemos ese desafío de presentar este tipo de perspectivas. Y en este caso, por ejemplo, que este tema de los indígenas, donde se problematiza un poco el tema, presentamos una actividad que es la actividad de investiga. Justamente la actividad de hacerle a los chicos que investiguen, que hoy en día eso se puede hacer de diferentes maneras. Eh, yo no sé si ustedes están incorporando el uso de Internet o de búsqueda de Internet en la propia clase, donde ahí mismo, por ejemplo, se puede a partir de teléfonos, smartphones, buscar en Internet información y tal vez dándole un tiempito ahí pueden presentar algunos de los temas o si no como una tarea para traer al día siguiente o como un trabajo grupal que se puede presentar en la semana siguiente o como parte de proyectos. Entonces, eh, la actividad investiga, o sea, pedirle a los estudiantes que investiguen sobre un tema que se está tocando es algo que eh, fomenta el autoaprendizaje, la responsabilidad, el pensamiento crítico y que busca también que los estudiantes tengan una mayor comprensión de los temas porque son ellos mismos que están buscando información, que están procesando y que van a presentar eso. Y también en el momento que ellos presentan eso, le mejora la expresión verbal y también le lleva a aprender a escuchar a los demás, a ver diferentes perspectivas. Y si es que se hace actividades de investigación grupal, también se facilita la cooperación entre los diferentes
estudiantes y también se ve una diversidad de perspectivas. Acá, por ejemplo, como en este tema de los indígenas del Paraguay se presenta de forma bastante general, sin entrar en detalles, justamente se complementa con esta actividad de investiga porque se pide a los estudiantes que investiguen, redacten y compartan la información que investigaron con sus compañeros, donde una de ellas, uno de los temas que se pide es la historia de un pueblo indígena que habita en el Paraguay. Entonces, que esto, por ejemplo, se puede dividir en grupos y cada grupo presenta un pueblo indígena y se presentan todos, o la mayoría, o unos cuantos por lo menos. Entonces, este tema de la historia de un pueblo indígena también es un tema que es muy interesante presentar porque muchas veces en los programas de estudio y también en libros de texto en general, incluso los libros de historia y nuestra propia visión como paraguayos, em, nos mostramos un poco que existen pueblos que tuvieron procesos históricos diferentes al que solamente tuvimos los paraguayos y que este es un tema que merece la pena también considerar y que los propios estudiantes vean este tipo de cosas. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, como fotos, dos comunidades de indígenas urbanos. La imagen de abajo es de la comunidad Cerro Potú, que está en el Bañado Sur de Asunción, donde la gente se dedica al reciclaje y acá se ve justamente eso, como enfrente a sus casas la gente amontona las cosas que después van a vender, que son cartones, latas de aluminio, ese tipo de cosas. Y aquí tenemos en la parte de arriba cómo están vendiendo artesanías en la ruta Luque San Bernardino, que son miembros de una comunidad que está ahí cerca. Y que, bueno, acá justamente entre uno de los temas para investigar está la situación de los indígenas urbanos en el Paraguay, que es un tema poco conocido, poco investigado, pero que vale la pena que los estudiantes consideren y conozcan. Entonces, siempre es interesante en este tipo de actividades de pedir que se investigue cosas que no son muy conocidas y que con ello los estudiantes puedan conocer cosas nuevas y también cambiar su perspectiva sobre esas cosas. Bueno, entonces vamos a quedar por aquí y vamos a abrir un poco el espacio para escuchar retornos, opiniones, experiencias, lo que quieran manifestar. Sí, Nila. Sí, muchísimas gracias, profe, por la exposición y más que nada ahora el espacio para compartir un poco experiencia de todos los profes de ciencias sociales, un poco que están presentes en en este taller, en esta charla, porque al fin y al cabo ese es el objetivo, o debería de ser objetivo un poco en cuanto a los profes de ciencias sociales, ¿verdad? Ir siempre intercambiando un poco de experiencias, cómo llevamos a cabo nuestro trabajo, porque se hace cada vez bastante, vamos a decir, complejo, ¿verdad? Poder transmitir todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales y más aún teniendo en cuenta nuestra realidad paraguaya. Así es que, profes, alguna pregunta, comentario, por favor, sí, adelante. Ahí está el profe Rubén. Todos acá somos profes. Así es que, profe Rubén, por favor, adelante. Buenas, ¿se me escucha? Sí, 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 se te escucha muy bien. Adelante. Hola compañero, hola profe, tanto tiempo, Sí, ¿qué tal? ¿cómo estás? En realidad,
tuve que salir un ratito, seguir la conversación, seguir la ponencia, pero estuve mirando este tema de hablar desde el punto de vista de lo real, ¿verdad? A mí me pasa de Sí, que muchas veces los libros, los materiales de A o B editoriales en realidad no abastecen una realidad concreta, ¿verdad? Y los profes de ciencias sociales tenemos que volver a replantear ciertos puntos, en el sentido de que vemos así como había mostrado, había presentado una imagen de una casita, ¿verdad? Y después vos armás pensando con tu propio, obvio, raciocinio, ¿verdad? Sacar ciertas realidades que los chicos puedan exponer o escribir, ¿verdad? Y tenemos ciertas llamadas de atención por parte de coordinadores de que por qué hacemos cada tanto eso, sino que tenemos que hacerles saber quién fue el presidente de tal época, ¿verdad? Que no está mal, ¿verdad? Pero no enfoca la realidad, ¿verdad? Y esa es básicamente una tarea pendiente. En mi caso, durante casi aproximadamente 5 años, con un grupo de estudiantes practicamos eso, el hecho de abordar desde el punto de vista real. La tarea pendiente de Paraguay es que no tiene producciones audiovisuales cuando estamos hablando de realidades. Tenemos que extraer de películas, tenemos que extraer de, qué sé yo, de informes periodísticos, armar ahí una especie de rompecabezas para sacar ciertas realidades que no se aborda dentro de los temas. Y más aún si estamos hablando de antropología. Hoy una estudiante me pregunta, profe, ¿qué es desarraigo? Me dice. Y está en primer curso, ¿verdad? Llega al primer curso sin saber qué es un desarraigo. Y eso es bastante grave, ¿verdad? También es un mea culpa para poder hacer como una especie de evaluación de que, cómo estamos enseñando. Entonces, ese es mi aporte. De hecho, que estas oportunidades y estos espacios que tenemos a nosotros nos ayuda mucho. Y no hay mucho, porque a mí tuve que sondear por ahí para encontrar estos espacios, ¿verdad? Que para mí que es bastante importante hacerlo mensualmente, ¿verdad? Porque alimenta la forma de abordar una clase, ¿verdad? Y eso, agradecido y da gusto escuchar otras experiencias y por sobre todo las enseñanzas que son más reales y no meramente desde el punto de vista de completar un ejercitario. excelente, profe Rubén. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y es un poco lo que todos sentimos de alguna u otra manera ahí en esta área de ciencias sociales. Y justamente nos tomamos un poco el tiempo para abrir estos espacios desde Santillana, porque vimos que es un espacio que normalmente se queda relegado, ¿verdad? En el área de ciencias sociales, ahí el tercer ciclo, la media, ¿verdad? No hay mucha oportunidad, justamente como usted menciona, de compartir, ¿verdad? Experiencia, de escuchar cómo mi colega está llevando a cabo, cuáles son sus problemáticas. Me doy cuenta que también comparte mi misma problemática. Entonces, para nosotros fue sumamente útil, interesante compartir, empezar un poco abriendo este pequeño espacio el día de hoy y bueno, vamos a ir abriendo más espacios para el área justamente de ciencias sociales y poder ir justamente juntos de alguna u otra manera construyendo, ¿verdad? Conocimientos, construyendo un poco de experiencias para llevar eso a mis clases, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir un poco su experiencia, su opinión? Por favor, no sean tímidos. Acá la profe María Cristina.
Adelante, profe, por favor. Hola, hola a todos, Buenas ¿qué tal? noches. ¿Cómo Buenas, está? muy bien. Les mando un saludo súper afectuoso acá desde el departamento de Canindeyú. Estoy, Ay, qué gusto. sí, desde Catuete y realmente cuando Tuete. me hicieron llegar la invitación, me sentí muy privilegiada, muy alegre, muy contenta, porque acá, como sabrán, un espacio súper multicultural, ¿verdad? Pluricultural. Tenemos una Sí. diversidad de culturas espectacular y me gustaría compartir mi experiencia, como decía el compañero Rubén también. En ocasiones nos olvidamos de nuestro libro, profe, porque se vuelve un espacio de un compartir, de un debatir más bien, ¿verdad? De conversar, de contrastar realidades, porque estoy en un colegio privado, se llama Colegio La Salle Catoté, y tenemos realidades muy diferentes. A una cuadra, a 2 cuadras de nosotros, tenemos una comunidad que contrasta totalmente con la realidad con la que vienen la mayoría de nuestros alumnos. Entonces, son espacios muy ricos, muy positivos de ver, de sensibilizar por sobre todo, ¿verdad? Sobre la situación, la necesidad y las carencias que otras personas están teniendo a la par de nosotros, ¿verdad? Entonces, no estoy usando el material de Santillana, prometo ver un poquitito, revisar, ¿verdad? Estaba presentando el profe y me Espectacular, parecía profe. muy, muy lindo, muy interesante. No está de más revisar, mirar, porque no podemos ceñirnos a un solo material, ¿verdad? Pero em, desde mi experiencia, es eso, un espacio súper enriquecedor y es una materia que invita mucho es una disciplina que invita mucho a la toma de conciencia, por sobre todo en el tema del respeto a la diversidad y a otras culturas, que para nosotros es algo común, ¿verdad? Pero no por eso estamos todos felices y todos amándonos acá. Lastimosamente hay compatriotas atacando a los brasileños atacando a los paraguayos, entonces son cuestiones que hay que ir superando, ¿verdad? Con el diálogo y por sobre todo con la mente abierta para aceptar, tolerar y respetar a esa otra cultura que es diferente a la mía. Y muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias, profe Cristina, María Cristina Dávalos, desde Catuete, allá, Canindeyú. Gracias por estar presente, por compartir un poco su experiencia desde ese punto, donde justamente donde ella menciona la diversidad de culturas y qué tan importante es justamente los espacios para la sensibilización, como la profe está mencionando. Y justamente en el área de ciencias sociales, en el área de antropología, es un poco donde muchas veces no nos corresponde y algunas veces dejamos de lado nuestro libro para justamente enmarcarnos en esos puntos. Muy bien, ¿alguien más? Ahí, si no vi bien, ¿alguien más levantó la mano? O mientras se animan, puedo hacer algunos comentarios Sí, sobre lo que estuvieron sí, diciendo. por favor, profe. Bueno, sí, muy interesante todo lo que estuvo contando Rubén. Y bueno, con respecto a esta cuestión que él mencionó de que no tenemos audiovisuales para tratar sobre la realidad paraguaya, sí, probablemente no existe la misma cantidad de la que existe sobre otras realidades, sobre otros países, pero con respecto a los audiovisuales, yo le diría que hoy en día se puede usar también información que existe, por ejemplo, en YouTube, si hablamos de audiovisuales, que hay algunas páginas de internet o desde YouTube mismo, dependiendo del navegador que uno usa, que puede bajar los videos. Y un disparador interesante puede ser buscar en los noticieros
noticieros paraguayos que hoy en día tienen sus canales de YouTube, noticias sobre los temas que quieren tratar en clase, y eso se puede bajar. Entonces se puede bajar en una computadora y después se ve el video en la clase. Vamos a suponer que, qué sé yo, no sé qué tema puede ser, por decir, delincuencia juvenil o la realidad de los Chespis, por decir nomás. Entonces se puede buscar, por ejemplo, en YouTube esa palabra y va a aparecer seguramente alguna noticia del noticiero, y eso, por ejemplo, se puede mostrar como un disparador. O incluso, si vamos al caso, hay un personaje, un TikToker que tiene un personaje de un Chespi, por ejemplo, que los TikTokers o los YouTubers, ese tipo de personas también están eh, creando contenido sobre nuestra realidad, a veces con sketch cómicos, pero que se puede usar incluso mostrando desde un celular en una clase, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno puede adaptarse a lo que tiene para mostrar. Y bueno, y si es que no existe audiovisuales sobre algunos temas, se puede usar artículos periodísticos también, o alguna nota que se consigue en internet. Conversando con algunos docentes, eso, por ejemplo, ellos me contaron que usan bastante. Complementan sus materiales que tienen y en las clases con artículos periodísticos. Bueno, eso entonces con respecto a Rubén, que parece que también quiere mencionar otra vez algo sobre ese tipo de cosas. Y bueno, un gusto escucharle también a María Cristina Dávalos desde Catuete. Recorriendo un poco el país, también habré pasado alguna vez por esa parte. Y sí, como ella dice, es un lugar bastante diverso, sobre todo con población por ahí cerca brasilera, brasiguaya, paraguaya, también hay indígenas ahí por la zona. Y bueno, es interesante la experiencia que ella estuvo contando. Y para el tema del libro de antropología, seguramente vamos a estar viendo cómo hacerle llegar también para que conozca un poco esta propuesta, que justamente lo que trata es ya facilitarle la vida a los docentes, en el sentido este de que varios de los temas que tratamos que sean temas de actualidad, de interés de los adolescentes, y que ya los docentes, justamente esto que estaba mencionando Rubén, ya tengan ya una buena parte de eso en el propio libro, que también se proponen unos audiovisuales en el final, pero que son de realidades un poco así, temas mundiales, no son tanto de Paraguay. Pero bueno, sí, parece que Rubén quería otra vez hablar. Profe, Sí, Sí, adelante, profe. justamente eso que mencionaste, hago. Me rebusco por cualquier material habido y por haber. Ahora, gracias a Dios, los colegios están teniendo ya, se están ayornando a lo que tenga que ver con tecnología, ya te facilita un poco más el trabajo. Eso que me decías que descargue me hizo recordar al 2013 por ahí, 2014, 15, que teníamos que llevar videos ya descargados. Ahora, gracias a Dios, ya hay todo conexión a internet y todo eso, ¿verdad? Pero me refería a la cuestión de que no hay un equipo, digamos, desde el punto de vista audiovisual, en el sentido de que plasme ciertas realidades que vos ahora estás mostrando, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que, por ejemplo, situaciones de gente que vive en el Chaco y ciertos aspectos que no menciona la prensa o probablemente no se publican, ¿verdad? Eso yo veo que, a diferencia de otros países, esos otros países tienen mayor exponencia sobre eso, ¿verdad? Y con respecto a este tema del libro, incluso ocurre de que los propios chicos en la clase se dan cuenta que los libros están desfasados, independientemente de qué tipo de editoriales sean. Pero, profe, esto parece que está mal, te dicen, ¿no? Y de hecho que vos tenés que también mencionar de que los libros en muchos de los casos
se copian y pegan durante varios años. En realidad no se renuevan, ¿verdad? Ocurre mucho eso, mencionando otra área, otra asignatura, es la parte ética, ¿verdad? Mencionando algunos puntos donde dicen personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Y vos te quedas así colgado porque los términos que ahora se utilizan ya no son más esos términos. Son términos ya obviamente actuales, ¿verdad? Y los chicos tienen como referencia justamente esa red social que decías, TikTok, ¿verdad? Que en unos minutos ya te resumen casi ya prácticamente un libro, ¿verdad? Entonces, esas ciertas realidades yo creo que son puntos importantes para que se puedan tocar, ¿verdad? Y de hecho que esa es nuestra realidad paraguaya ahora, ¿verdad? Muy rápido, lo más conciso, lo más concreto, lo más rápido, videos, películas, imágenes, ya no tanto lo que tenga que ver con libros, porque los chicos están totalmente metidos en la cuestión tecnológica. Y la profe que mencionaba que hay dos realidades con respecto a lo que tenga que ver, me toca también lo mismo, ¿verdad? A la mañana estoy con un grupo de chicos que tienen la posibilidad económica bastante importante y por ende son más críticos, increíblemente, ¿verdad? Y a la tarde me toca una realidad de chicos que básicamente tienen que terminar el colegio para seguir con el negocio de la familia. Y son dos realidades muy distintas que muchas veces el propio material que se utiliza, por más de que sea el mismo libro o la misma editorial, hay veces que las realidades no se adecuan a ese contexto. Sí. Discúlpame, Rubén, me quedé un poco con curiosidad. Cuando vos decís que algunos materiales están desfasados, ¿qué quiere decir? ¿Eso que son informaciones que ya son de años anteriores Son y la realidad informaciones, al cambió? menos yo tengo informaciones de que, o sea, tengo libros de que mencionan algunos puntos o algunos términos que ya no se utilizan en la realidad, en el contexto. Y de hecho que Como los que, por chicos, ejemplo, y como mencioné recién, ¿verdad? El término de mencionar a una persona con discapacidad, ¿verdad? Y tu material te dice personas con capacidades diferentes, ¿verdad? sí, Y sí. son de realidades de sectores vulnerables, ¿verdad? De sectores vulnerables de la población, ¿verdad? Y le consideran vulnerable. Sí, ciertamente puede ser vulnerable, pero en realidad el término está equívoco, ¿verdad? No corresponde, ¿verdad? Y los chicos, yo sé que los chicos ya consumen informaciones que propiamente ya, como vos mencionabas en el libro que probablemente nos muestres, ya consumen informaciones de otros países. Ellos están años luz de muchas veces los propios profes, nosotros que nos manejamos ciertas realidades con respecto a esas situaciones, con respecto a lo que tenga que ver con el mundo y las situaciones que pasan ciertos grupos, ¿verdad? Porque al inicio mencionabas, así mostrabas así tribus urbanas, moneles, qué sé yo, metaleros o realidades con niños que venden en la calle y hay ciertas situaciones que los chicos ya manejan y que muchas veces nosotros propios profes aprendemos de ellos, ¿verdad? Cuando ellos te mencionan y te cuentan ciertas cosas que había sido en, qué sé yo, en países como España, en países como, qué sé yo, Canadá, que son lugares donde básicamente tienen otro contexto, otra realidad. A eso voy, que los libros muchas veces están desfasados en términos. Sí. Y con respecto a que está mal, realmente hay información que está mal, Rubén. Sí, yo veo que hay informaciones que realmente no condicen con una cierta realidad, ¿verdad? Que por ejemplo, como dije, sectores vulnerables, me llama la atención de que utilizan términos que no corresponden más, ¿verdad? Y desde el punto de vista histórico, yo veo que hay ciertos libros que no actualizan la realidad de lo que ocurrió en algunos hechos, como por ejemplo Marzo Paraguayo. No te detallan específicamente qué es lo que había ocurrido, ¿verdad? Y los chicos se quedan así pendientes, sabiendo o no conociendo, y tenés que armar otra vez vos una historia ahí como para poder investigar un eje cronológico, una línea del tiempo para que se entienda.
porque le bombardean. Yo veo que los libros bombardean con informaciones, pero no le ubican al chico en el contexto, en la realidad. Y hoy los Sí. chicos no entienden si no ven un video, por ejemplo. Mm. Los libros lo que ahora hacen es los libros lanzan informaciones y mínimamente no ubican la cabeza del estudiante con tanta información, porque no es que llevan solamente historia, antropología, ética, filosofía, llevan otras materias. Y eso es muy importante tener en cuenta, ubicarles a ellos. Sí, discúlpame, cuando vos decís que vos armás una historia, una cronología, eso sería que vos le presentás otra un material que vos mismo elaborás, Rubén. En muchos de los casos yo propiamente vuelvo a escribir de acuerdo a cómo ellos, yo sé que ellos estarían entendiendo, ¿verdad? Ponele un ejemplo, hegemonía colorada, por ejemplo. Ellos ven los números y ven los presidentes, ¿verdad? Pero no ubican en qué tiempo era, si era antes o después de la guerra, ¿verdad? Y si vamos a hablar del nacionalismo, que es como yo escuché al principio, profe, ellos no identifican que por qué se enseñaba el nacionalismo. Saben nomás ya que es significado de nación o nacionalismo o liberalismo, pero no entienden la razón por la cual se enseñaba de esa forma, cosa que nos explicaste a nosotros. Yo veo que muchos chicos les cuesta entender que la ANR, por ejemplo, Partido Colorado, tiene una cierta relación con, con las ideologías propias de ese contexto, ¿verdad? O sea, ¿por qué, por ejemplo, apareció ciertas ideas nacionalistas en ese contexto, en esa realidad? Entonces, lo que se tendría que hacer con materiales es básicamente explicar bien por qué se enseñaba, cosa que nos enseñaste ahora, para entender de dónde se origina. Eso es muy interesante. Para mí que es muy interesante, porque los chicos no se ubican nomás ya la época del presidente y se aprenden de memoria ponerle para poder pasar la materia. Y cosa que tampoco es fallo, ¿verdad? Porque en realidad en tu indicador te dice que identifique. Sí, perfecto. No sé si hay otra persona que quiera comentar algo, alguna contribución, alguna experiencia que tienen como docentes. Somos igualitos que nuestros alumnos, eso siempre yo digo. Espectacular la exposición del profe Rubén. Muchísimas gracias, profe, por tus opiniones, tu contribución. Sumamente interesante porque a todos nos hace pensar justamente cómo estamos llevando a cabo nuestras clases, las realidades a las que nos enfrentamos también, el tema, por ejemplo, del desfasaje de las informaciones de nuestros materiales. Muchas veces, lastimosamente, hay profes que se cierran tanto en un material, por ejemplo, y es un material que no se actualizó, entonces lleva lastimosamente al fracaso de la enseñanza, del aprendizaje justamente de los temas en el área de ciencias sociales, ¿verdad? Que no da gusto, ¿para qué quiero saber esas cosas propias, ¿verdad? Sí, yo ya vi todo lo en un TikTok, sí, hay un documental luego en YouTube, ¿verdad? Esos son los que normalmente las expresiones de nuestros chicos. Y nosotros muchas veces queremos saber qué es lo que pasa o qué es lo que puedo hacer con este mi grupo, con estos mis chicos, ¿verdad? Que tienen de repente esas opiniones. Entonces, sumamente importante siempre estar actualizándonos, ¿verdad? Compartir grupos de conversatorios para escuchar, saber también en qué situación está mi colega, ¿verdad? De la otra punta, del otro lado del país. Entonces, de esa manera, voy armando también mi propia forma de ir trabajando, ¿verdad? Entonces,
agradecidos nuevamente por esta reunión, por los que se conectaron, por los que compartieron. Muchísimas gracias. Estamos de punta a punta prácticamente, ¿verdad? Hay representantes de cada lugar. Y profe Marcelo, no sé si tiene más algo que aportar, que decir. Sí, yo me quedé con un poco de curiosidad y por ahí si alguien quiere contar algo sobre esta cuestión de la que yo hablé un poco del tema de lo conceptual, lo local y lo global o lo internacional. Si es que alguien podría contar un poco su experiencia de cómo ellos están tratando este tipo de cosas, qué tipo de experiencias tienen en aula, cómo ellos ven que los estudiantes se manifiestan sobre este tipo de cuestiones. Ahí vi que alguien había Bien, levantado la acá mano. la profe Gabriela, adelante, profe. Parece que se arrepintió de la profe. Adelante, profe Gabriela, ¿nos escucha? Ah, no se le escucha. Estoy hablando, dice. No se le escucha. A lo mejor no puso aceptar para que se escuche su micrófono al entrar. Sí, parece que mi micrófono no funciona, nos dice Gabriel. Ah, y por ahí sí puede escribir, no sé si, bueno, no sé. O otra persona, ¿dónde hay acá el chat? Sí, las personas que no quieren también de repente abrir su micrófono, también el chat está abierto, por favor. Acá pueden escribir y nos vamos leyendo sus opiniones, sus sugerencias, sus experiencias. Adelante. Mientras que le esperamos a la profe Gabriela, que aparentemente no está funcionando su micrófono lastimosamente. Bueno, no sé, Nila, si es que no hay más nadie que quiera decir si nada que si dejamos para una siguiente oportunidad. Sí, así es. También, profes, queda abierto acá en el chat, en el Teams. También le voy a pasar mi correo electrónico y mi número de teléfono. Así estamos en contacto. Mi nombre es Nila Martínez. Soy la coach educativa de Santillana y que estamos un poco siempre eh, en contacto, ¿verdad? Con ustedes, con las instituciones en donde están de repente a través de los asesores comerciales de cada zona, ¿sí? Ahí en la zona de Catuete, ¿verdad? Que está el compañero Joel, que oportunamente le vamos a decir para que le haga llegar a la profe el libro de antropología. Y bueno, cualquier cosa que necesiten y esté un poco a nuestro alcance, estamos para compartir y ayudarles en lo que se pueda. Ahí le voy a escribir mi correo que va un poco en el chat y también les comparto mi número de teléfono ahí que tiene WhatsApp y que podemos estar conversando en cualquier momento, ¿sí?
Ahí están entonces mis datos, mi correo, mi número de teléfono. Como ustedes saben, profes, también esta actividad es una actividad certificada. Le vamos a hacer llegar en los próximos días sus certificados a través de los correos que ustedes se inscribieron justamente. Y si por A, B motivo no le esté llegando, ahí me escriben, ¿verdad? Que ahí están en espera de sus certificados y le pasamos ya enseguidita, ¿sí? Ahí está mi correo, nmartinez@santillana.com y mi número de teléfono es 983-407-566. Estamos siempre, siempre a las órdenes. A ver un Sí, poco. Acá está yo, viendo la yo le puedo profe dejar también, Diana. sí, Nila, Sí, les puedo dejar también mis datos de contacto por ahí si alguien me quiere contactar para dar alguna impresión, alguna sugerencia, algún comentario sobre lo que estuvimos hablando. Mi excelente, email, profe, por favor. Sí. mi email es marelogrande@gmail.com y mi número de teléfono es 0981 103 166. Y bueno, no sé, Nila, si podemos dar ya por Sí, terminado. sí, profe, si puede repetir por favor su número de teléfono, acá le estoy escribiendo en el chat a los profes. 09, 81 sí, 103 sí, 166. perfecto. Ahí entonces están nuestros datos, nuestros correos, nuestros números. Y como les digo, vamos a ir facilitándoles sus certificados de participación oportunamente en los días. Lastimosamente no pudimos escucharle a la profe Gabriela, así es que profe Gabriela, ahí tienen nuestros números. eh, tenga la libertad un poco de escribirnos ahí lo que quería compartir o lo que eh, alguna sugerencia, bienvenido sea siempre, siempre. Y como les dije, esta es la primera de algunos y muchos otros encuentros justamente enfocados en el área de ciencias sociales y de esa manera darle un poco el espacio, la voz, para el protagonismo a ustedes, los profes del área de ciencias sociales, por sobre todas las cosas que hace demasiado falta y más todavía en esta nuestra sociedad, ¿verdad? Que bastante tenemos que trabajar aún por nuestros chicos. Bien, perfecto. Vamos cerrando entonces este encuentro con el agradecimiento desde Santillana. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy pronto otra vez en contacto y bienvenido sea también cualquier sugerencia, comentario que vayan teniendo a través del día, ¿sí? Muchísimas gracias, profe Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Nila, por la oportunidad y muchas gracias a los participantes también. Y bueno, eh, vamos a estar en contacto para futuras actividades y les invito a conocer este libro del que estuvimos hablando, por ahí acercarse un poco a la gente de Santillana. Es una propuesta en la que pusimos mucho empeño, sobre todo para facilitarle la vida a los docentes, tomando en cuenta estos aspectos que estuvo diciendo Rubén, de que cuesta de repente algunos materiales encontrar que hablen sobre realidades paraguayas, que nosotros pusimos mucho esmero en eso. Varias de las cosas que ahí mencionamos, tuvimos la suerte de haber hecho investigaciones sobre eso. Bueno, yo tuve la suerte de hacer investigaciones sobre muchos temas de nuestra realidad, recorriendo bastante la región oriental, el Chaco, con comunidades indígenas, campesinas, y otros grupos también. Entonces,
siempre tratando de que todos estos temas sean atractivos y interesantes y también que despierten el interés de los adolescentes. Y como dije, que le facilite la vida a los docentes, que ya tratando de que todo lo que necesiten esté ahí y por ahí, si complementen, sea con menos cosas que un material que sea menos completo. Entonces les invito a conocer este material. Así mismo es. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, damos por terminada la sesión y vamos a estar en comunicación muy pronto, ¿sí? Muchísimas gracias, profe. Que tengan buena noche. Muchas Hasta la gracias. próxima. Hasta luego. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao, chao. Chao.